Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra reunión de pastores. Todos sean bienvenidos. Recuerden que, aunque bueno, pues estoy aquí al frente haciendo algunas propuestas, la idea es comentar, discutir, preguntar con toda libertad. Vamos a continuar el tema del bautismo porque no se ha agotado y yo creo que hay muchos detalles todavía que reflexionar. Y también algunos aspectos prácticos, porque cuando nosotros estamos ante la tarea de bautizar, quizás no siempre tenemos todo claro o no lo hacemos igual, ¿no? Entonces quizá una pregunta sería, pues si lo tenemos que hacer todos igual o cada quien lo puede hacer como quiera. Hay denominaciones que han avanzado en el sentido de tener su libro de liturgias, de orientación pastoral, es un librito, ¿no? donde está todo lo que el pastor tiene que decir en una boda, en un funeral, en un bautismo. Y bueno, allí el pastor pues no está preocupado por cómo hacer las cosas más que por seguir el librito, ¿no? Pero cuando no hay librito, cuando las iglesias son nuevas, cuando el pastor es nuevo, cuando muchos de nosotros venimos al pastorado desde la vida práctica, más que desde el seminario, pues tenemos que tocar estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, de dónde o cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y bueno, aún el hecho de que existan libritos de liturgia no siempre significa que, bueno, son la Biblia y a lo mejor están en lo cierto, a lo mejor no. Entonces, bueno, esa actitud crítica que siempre debemos de tener frente a cualquier cosa. Bueno, esto es muy tradicional, digamos, tiene una honorable tradición, se ha hecho así durante siglos, pero confrontado al Nuevo Testamento, ¿es así o no es así? Entonces, son preguntas, son aspectos que yo creo que debemos de tocar. Voy a comenzar leyéndoles un pedacito del Evangelio de Lucas, que dice en su capítulo 3, y él, refiriéndose a Juan, ¿no? Desde el 2, ¿no? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este es uno de los primeros textos donde en el Nuevo Testamento se nos habla del bautismo. Digo, primeros textos en el sentido argumentativo, si fuéramos siguiendo una historia, ¿no? Con su lógica interna de la aparición de Jesús y del precursor de Jesús, que es Juan. No está hablando de la redacción cronológica de los libros del Nuevo Testamento, porque muchas cartas de Pablo serían anteriores incluso a Lucas, y en donde habla mucho del bautismo es Corintios, ¿verdad? Pero me refiero a la lógica interna del relato. La aparición del acto de bautizar está en la memoria de la Iglesia como iniciada o retomada por Juan. Por supuesto, Juan el Bautista no es el único que bautiza. En la misma región del desierto de Judea está probablemente el grupo de los esenios. Es decir, ahí vive una comunidad, probablemente sean esenios, y ellos están acostumbrados a bautizar, solo que de manera repetitiva. Sus abluciones son constantes, a veces diarias, porque consideran que es parte de la purificación, que es a su vez parte de la santidad en la que ellos deben de vivir. Entonces las ideas de abluciones existían en el mundo judío, por supuesto en el ritual sacerdotal, en la fuente de bronce, en el atrio, en los grupos qumramitas, en los grupos esenios y probablemente en algunas sectas mistéricas griegas. En ese sentido, Juan el Bautista no es el primero. Sin embargo, aunque tendrá parecidos y tal vez contacto con los grupos qumramitas, Juan es muy distinto en su predicación. Y la pregunta es, ¿por qué Juan bautiza y por qué bautiza, como Juan complementa en el Evangelio, del otro lado del Jordán? ¿No? Esa sería la pregunta. Y la primera parte de la respuesta es que el tema de las aguas en la Biblia
es muy importante. No nos vamos a internar abundantemente en él porque ya se nos iría todo el tiempo, pero sí ciertos detalles que marquen esa importancia. Por ejemplo, desde el primer capítulo del Génesis, encontramos que la tierra estaba cubierta por las aguas, por el océano, por el abismo de las aguas. Y que en esto la cosmogonía, es decir, la idea de cómo surge el mundo, hebrea, es muy parecida a las cosmogonías egipcias, griegas, mesopotámicas, donde el mundo surge también de un caos acuático, ¿verdad? El océano, entre los griegos, Tetis, o entre los mesopotamios, la diosa Tiamnat. El dios Marduk tiene que vencerla porque es el caos, porque es el abismo de las aguas, de esas aguas caóticas que no permiten el orden, que no permiten, por tanto, el surgimiento de la vida. Entonces Dios viene y controla el abismo, le pone límites al mar, y los textos paralelos a Génesis, por ejemplo en Salmos, en Job, tienen que ver con que Dios le ha puesto límites al mar de los cuales el mar no puede traspasar. Incluso el mar ha sido aquietado para ser el fundamento de las montañas sobre las que Dios ha puesto la tierra seca. Y efectivamente Dios separa las aguas de la tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y a la seca llamó tierra. Pero como en Job y en algunos salmos se dice, de monstruos marinos, fundamentalmente el Leviatán, Behemoth, el Rahab, que en el fondo son símbolos del caos primigenio, de estas aguas primordiales. No solo en la literatura hebrea, sino también, como digo, en la literatura mesopotámica, que es anterior a la literatura hebrea, a veces por 2 o 3 milenios anterior. El Leviatán es el monstruo del caos, contra el cual tienen que luchar los dioses. Por supuesto, en la concepción teológica hebrea, que ya está signada, iluminada por la revelación, no son dioses, sino es un solo Dios, y no es una lucha, es un Dios todopoderoso cuya palabra simplemente es obedecida por los grandes monstruos, ¿no? A los cuales Dios les pone límites y los ata. Entonces, bueno, el primer encuentro con las aguas son las aguas caóticas que Dios tiene que domeñar para que a partir de allí Él ordene el hábitat donde aparecerá el hombre. Y bueno, de donde aparece el hombre en ese mundo ordenado, cosmos indica mundo ordenado. Por supuesto, los mares ya tienen sus límites, pero también existen las aguas dulces, los ríos y las montañas. Los lagos y los ríos que bajan de las montañas. Entonces, cuando nos enfrentamos al libro del Éxodo, resulta que la redención, que es muy importante, el Dios que se revela a Israel es un Dios que actúa en la historia. Por eso los 10 mandamientos comienzan diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, ¿no? O sea, el hecho histórico está ahí presente porque la revelación se manifiesta en la historia. Pero esa revelación, y más bien esa redención, se consuma pasando el Mar Rojo. Otra vez las aguas, ¿no? O sea, las aguas, en este caso, salvadoras para Israel, destructoras para los egipcios. Dios podía haber llevado a Israel por tierra seca de Egipto hacia Canaán, hacia el norte, sin más desviaciones. Sin embargo, el relato nos dice que Dios lleva a Israel hacia el este, un poco hacia el sureste, a la región de Pi Hahirot, y queda frente al Mar Rojo. Y ahí, pues, Israel no puede hacer nada, los ejércitos egipcios están detrás de él, para darle muerte o a los sobrevivientes regresarlos a la esclavitud. Y hay dos relatos, se conjugan dos relatos, dos redacciones en Éxodo 12 y 13, 14, donde en uno de los relatos Moisés extiende su vara y el mar se abre. El pueblo de Israel pasa en seco. Una vez que Israel ha pasado, Moisés vuelve a extender su vara
Y el mar se cierra sobre los ejércitos egipcios que los vienen persiguiendo y los ahoga. En el otro relato, un viento de Dios sopla toda la noche y va abriendo el mar. Dios siembra el pavor, la nube de fuego, que es el ángel de Jehová, siembra el pánico entre las tropas egipcias que se desjarretan y que caen al mar, y al amanecer los hebreos encuentran el mar abierto y los egipcios muertos, ¿no? Como quiera que sea, pues en las dos redacciones, las aguas son la frontera que sellan la redención, ¿verdad? En el momento en que Dios saca a Israel, Israel se puede decir ya está verdaderamente fuera del territorio egipcio, ya está verdaderamente libre, y los egipcios, que eran la amenaza latente todavía, han sido aniquilados. Es el agua, ¿sí? Y después de 40 años que Israel da vueltas por el desierto, llega a la tierra prometida, frente a la tierra prometida, en las tierras de Moab, donde Moisés contempla la tierra y muere, y el paso hacia la tierra prometida será dirigido por Josué, pero el hecho más significativo es que frente al río Jordán volverá a suceder el milagro de las aguas que se abren para dar paso al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Entonces, son dos historias paralelas, ¿no? La salida de Israel pasando el mar y la entrada en la tierra prometida pasando el río. En ambos casos, de manera milagrosa, las aguas abren camino para que Israel pase en seco. En el primer caso es Moisés, la vara de Moisés o el viento divino, y en el segundo caso es el arca de Dios cargada por los sacerdotes, lo que abre las aguas. Pero de cualquier manera, entonces, vemos unas aguas caóticas al principio y unas aguas que manifiestan la salvación, ya cuando Dios ha elegido a un pueblo y lo salva. En el ínter tenemos otra vez unas aguas destructoras y a la vez purificadoras, el diluvio, ¿verdad? Noé había recibido de Dios la instrucción de preparar el arca porque se avecinaba un diluvio, del cual también tenemos dos relatos que se combinan ahí en el Génesis, pero lo importante pues es que la tierra ha llegado a una condición de gran maldad, de gran violencia. Igualmente el relato del diluvio no es único del pueblo hebreo. Existen los relatos griegos de Beroso, del diluvio, los relatos mesopotámicos anteriores al relato bíblico de la epopeya de Gilgamesh y de la historia de Atrahasis. En la India existe Manoa y su arca, ¿verdad? O sea, parece una especie de recuerdo mundial, un diluvio, del que algunos arqueólogos pues opinan haber encontrado por la zona de Turquía hacia el mar ciudades hundidas, ¿no? Parece que hubo una inundación muy grande en la zona de Mesopotamia, del Medio Oriente, que quedó en la memoria de las culturas. Pero lo que importa aquí es que, a diferencia de las otras culturas y religiones, Israel tiene clara una cosa: el diluvio no viene al mundo porque Dios está enojado de una manera injusta. El diluvio viene por una causa justa, y la razón es que el mundo ha caído en una violencia y en una maldad muy profunda y continua. Por eso Dios le pide a Noé que prepare el arca, y el tiempo de la preparación del arca es también un tiempo de testimonio, de última oportunidad para que la gente que va a ser destruida se arrepienta. No se arrepiente la gente, y la tradición tardía nos insiste en que solo se salva Noé y 7 personas con él. Entonces estas aguas son destructivas, acaban con un mundo malvado, un mundo viejo. Pero son también purificadoras, porque una vez que las aguas se retiran, aparece la nueva creación,
los animales del arca van a multiplicarse nuevamente y a repoblar la tierra, y los hijos de Noé igualmente repoblarán la tierra. Especialmente importante allí es uno de los hijos de Noé que se llama Sem, de donde vendrán precisamente la rama tanto étnica como lingüística de los semitas, y de allí el pueblo hebreo. Entonces, bueno, es muy interesante estos relatos donde el agua ocupa un lugar importantísimo. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento y cuando Jesús, el Mesías, va a aparecer, tenemos que detenernos en pensar por qué el primer signo del advenimiento del reino y de la posibilidad de acercarse al reino es otra vez el agua. ¿Sí? Otra vez el agua. Y la otra cuestión, decíamos, ¿por qué al este del Jordán? Tenemos que imaginarnos el mapa. Y tenemos Israel, la mayor parte de Israel está comprendida entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Aunque en ciertas épocas de expansión, Israel llegó a tener dominio sobre una parte del otro lado del Jordán. Incluso cuando Moisés venía hacia Canaán, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, los conquistó del otro lado del Jordán y repartió esa tierra a la tribu de Rubén y a media tribu de Manasés, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el otro lado del Jordán no siempre es región de Israel. En este tiempo, como en aquel tiempo, bueno, ahora pertenece a Jordania, esa parte donde Juan el Bautista predicó, la región de Enom, de Salim. Y en aquel tiempo pertenecía a Perea. Recuerden que Herodes era tetrarca, es decir, no solo gobernaba la Galilea, sino también Iturea y Perea. Entonces, es comprensible por qué Herodes aprendió a Juan el Bautista. Porque aunque Juan está al sur, a la altura de Jericó, no está del lado de Judea, donde Poncio Pilatos gobernaba, sino está del otro lado del Jordán, que pertenece a la jurisdicción de Herodes, ¿no? Pero eso no es lo importante es por qué Juan bautizó allí, por qué no se fue al lago de Galilea, donde hay tanta agua, ¿no? ¿Por qué no se fue a la ciudad de Jerusalén, donde tanta gente pudo haber oído su predicación? ¿Por qué hice al desierto? ¿Por qué hice del otro lado del río? Y creo que la respuesta, o una probable respuesta, es que Juan el Bautista está anunciando un nuevo Israel. Así como Jesús elegirá 12 apóstoles en representación de las 12 tribus, para que quede claro el hecho de un nuevo Israel, Juan el Bautista también está bautizando en el desierto, en el mismo lugar donde los hebreos se congregaron antes de pasar el río, ¿verdad? Está del otro lado del río, perdón, donde Moisés, donde se puso el campamento, donde Josué conmina al pueblo a comprometerse con Dios antes de cruzar el Jordán. Ahí está predicando otra vez Juan. ¿Qué significa eso? Que Juan está volviendo simbólicamente al tiempo de Israel en el desierto, al Israel de la peregrinación. Hay un nuevo momento ahora. Es como si otra vez vamos a cruzar el río, como si otra vez vamos a conquistar la tierra prometida, pero ahora no de una manera física, no contra ejércitos de seres humanos, sino lo que adviene ahora es el reino de Dios espiritual, no el reino de Dios en Canaán, sino el reino de Dios en los corazones de las personas. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento no hay ninguna preocupación por recuperar el territorio, ¿no? Este deseo que tiene el sionismo y que tienen muchos evangélicos incluso de recuperación de la tierra física, en el Nuevo Testamento no ocupa ningún lugar.
porque el reino de Dios no es la recuperación del territorio, sino el reino de Dios que anuncia Juan viene al corazón de los hombres. Aunque simbólicamente Juan está en el mismo lugar del Israel que peregrina antes de entrar a la tierra prometida. Y allí bautiza, allí será bautizado Jesús. Y de ahí en adelante Jesús también bautizará en diferentes lugares, ¿no? Pero es significativo, pues, que tanto en Juan como después en Jesús, el agua vuelva a ser el símbolo del inicio. Si lo comparamos con el Génesis, el agua es el símbolo del inicio. Si lo comparamos con Noé, el agua es el símbolo de un nuevo mundo, una nueva creación. Y si lo comparamos con Moisés, el agua es el símbolo de la redención. Por eso no es casualidad que el bautismo ocupe un lugar muy importante. No solo en el cristianismo como tal, sino en el antecedente del cristianismo, que es el judaísmo de Juan. ¿Sí? No sé, hasta aquí, comentarios, preguntas. Nada más repitiendo la de Moisés, símbolo de redención, símbolo de redención. Noé, símbolo de una nueva creación, y al Génesis, símbolo de inicio. Pues Moisés redención, porque recordemos que redimir significa librar de la esclavitud. Los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios los saca de Egipto, los libra de la esclavitud, por eso es la redención. Y el sello de esa liberación es pasar el mar, fuera ya del alcance de los ejércitos del faraón. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Bien. Leo un parrafito o dos de Emil Brunner, en El malentendido de la iglesia. Estoy en la página 89 al final y Brunner se pregunta, hablando de los sacramentos y hablando de la cena del Señor, luego se pregunta, ¿y ahora qué es la posición con respecto al bautismo? Que éste también lleva la intención de un acto real, en contraposición a una incorporación simplemente simbólica, fue la conclusión alcanzada en nuestro, perdón, ya no encuentro la 90, en nuestra discusión previa. Su característica distintiva, en contraste con la Santa Cena, se encuentra en que puede ocurrir solo una vez, mientras que en la Santa Cena se enfatiza que el individuo tiene que ser unido con el cuerpo de nuevo. El bautismo enfatiza que esta incorporación sucede como un acto inicial y de una vez para siempre. Por medio de ello, el individuo se separa decisivamente del mundo pagano que le rodea, confesando su lealtad a la comunidad que le recibe y se hace miembro del cuerpo de Cristo. Muy interesante, pero además un camino, creo, bastante equilibrado frente a las posturas extremas, ¿no? Una postura de un lado es la postura sacramental católico-romana, que ve en el bautismo un signo sensible que confiere gracia divina. Es sensible en la medida en que es físico. Se ve, el signo se ve, se siente, el agua moja, ¿verdad? Debe ser administrada por un sacerdote, por alguien que a su vez tiene otro sacramento, que es el orden sacerdotal. Y como tal, la persona bautizada, en el momento de ese acto sacramental, recibe, independientemente incluso de su conciencia, la gracia. El ejemplo más claro ahí sería el infante. El niño no sabe lo que está sucediendo, no tiene tampoco todavía un uso de razón que le permita haber pecado, ni haberse arrepentido, ni haber tomado la decisión de ser un discípulo, y sin embargo el signo le está confiriendo la gracia de ser un hijo de Dios, de recibir una limpieza del pecado original, incluso de conferirle el auxilio del Espíritu Santo y por ende ser parte ya de la Iglesia. Así el bautismo
forma a las personas haciéndolas parte de la iglesia, como en el caso de los indios americanos. Muchos de ellos sin entender el Evangelio, sin haber sido catequizados previamente, fueron bautizados. Lo mismo que los judíos, primeramente en España y Portugal, que fueron forzados a convertirse tras distintos linchamientos, pogroms, quemas, y fueron bautizados. En el momento que alguien es bautizado, pertenece a la Iglesia Católica Romana, como una señal indeleble, es decir, no se puede borrar, no se puede renunciar. Este es el argumento, o uno de los argumentos para justificar la acción del Tribunal del Santo Oficio. Mientras el judío era judío, la Inquisición no tiene jurisdicción sobre él. Mientras el indio es indio, el argumento para conquistarlo es otro, es un pagano, y partiendo de Aristóteles tenemos la facultad de dominarlo porque es inferior, porque es pecador. Pero una vez que el indio o el judío se bautiza, entonces la Inquisición ya tiene poder sobre el bautizado. Por eso cuando se encuentra a los indios adorando en secreto a los ídolos antiguos, cuando se encuentra a los criptojudíos o judíos secretos guardando la ley de Moisés, a pesar de estar bautizados, la Inquisición los prende, los examina, los inquiere, por eso se llama Inquisición, los tortura y en la mayoría de los casos los condena a muerte, ¿no? Los entrega al brazo secular, que para el caso es lo mismo, porque no hay separación Estado-Iglesia, sería un anacronismo falaz querer hacer una separación Estado-Iglesia en aquel tiempo. El brazo secular los quema, ¿no? Esto para enfatizar que el bautismo te hace miembro de la Iglesia, de la institución católico-romana, y que es indeleble, aunque tú ya no quieras. Si tú no quieres, si tú caes en la herejía, si tú caes en la apostasía, si tú eres un relapso, de todas maneras la Iglesia tiene la obligación de juzgarte y castigarte, porque no se puede borrar el bautismo, ¿no? Entonces digamos, ahí tenemos un extremo que aparece en algunas iglesias evangélicas, que consideran que el bautismo lava pecados. ¿Sí? Pues Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 2, en su predicación del Pentecostés, bautizaos para la remisión de los pecados. Por tanto, ahí dice que cuando te bautizas se te borran los pecados. Y entonces muchas iglesias afirman eso. ¿Qué borra los pecados? El bautismo. Incluso hay una secta coreana que afirma que Jesús no cargó nuestros pecados en la cruz, sino en el bautismo, ¿verdad? Que Jesús cargó todos los pecados del mundo y fueron lavados y fueron dejados allí en las aguas cuando Jesús se bautizó. Entonces tenemos este primer extremo, donde se considera al bautismo con un poder intrínseco o como un vehículo por el cual Dios ministra la gracia por el signo sensible, independientemente, digo, de la conciencia del candidato, ¿no? Muy cercano a ese principio, pues el que no está bautizado está condenado, empezando por los niños, ¿no? El niño recién nacido no bautizado, que muere, no puede entrar al cielo, puesto que tiene el pecado original heredado de sus padres. Y aunque el Papa Benedicto XVI, digamos que quitó el carácter oficial a esa creencia, pues por muchos siglos se afirmó que el niño no bautizado no va al infierno porque no ha cometido pecado de hecho, no va al cielo porque tiene pecado original, entonces se queda en la frontera. La palabra limbo en latín quiere decir frontera, ¿no? Entonces, el niño pequeño se quedará eternamente en la frontera. Quizás un poco, según el Dante y otras ideas, los gentiles, los filósofos que fueron buenos, pues también estarán en una frontera. No van a ir al infierno, pero tampoco al cielo, porque no eran cristianos, ¿verdad? No eran bautizados.
Entonces muchos cristianos pues tienen ese temor, por alguna razón ajena a su deseo, no han sido bautizados y piensan que si mueren están condenados, ¿no? En el otro lado tenemos el extremo, o uno de los extremos protestantes, ¿no? En esa reacción, como en la ley del péndulo, ¿verdad? El péndulo va de un extremo al otro, como una reacción a este sacramentalismo romano. Muchos protestantes dicen, el bautismo no es más que un símbolo, ¿sí? O sea, se reduce a ser un símbolo, punto. ¿Y por qué entonces uno se va a bautizar? Bueno, porque es una ordenanza de Jesús, punto, como un paso de obediencia. Hasta allí, pues parece todavía un poco vacío, ¿sí? O sea, ok, si Jesús lo dijo, pues lo hago, pero tendría que tener una razón, ¿no? Un poco cuando la mamá le da al hijo una orden y el hijo dice, ¿pero por qué? Pues porque lo digo yo. O sea, sí está bien, pero ¿habrá una razón atrás? Seguramente sí. ¿Cuál es esa razón, verdad? Entonces, cuando se reduce el bautismo a un mero símbolo y también a veces incluso a un significado espiritual, como en el caso de la Sociedad de los Amigos, conocidos también como los cuáqueros, ¿no? El bautismo no es algo que físicamente te voy a echar agua, sino espiritualmente tú te acercas a Dios, te sumerges en Dios y ese es tu bautismo. No hay físicamente ningún acto, ¿no? Dentro de esa discusión pues está la propia palabra sacramento. ¿Qué significa sacramento? Pues va por un lado en su etimología más antigua como un equivalente de misterio. Un sacramentum es un misterio, en el sentido de algo que no podemos explicarnos del todo, pero que parece haber sido establecido por Dios como una enseñanza. Hasta el significado de signo sensible del sacramentum es un acto que santifica la vida del creyente, que le está dotando de gracia para llegar a su destino final, que es el cielo, ¿no? Desde esta perspectiva sacramental, los sacramentos, pues no se iría al cielo. Solo el cristiano que ha estado recibiendo constantemente los sacramentos de manera oportuna, pues puede tener la esperanza de salvarse, ¿no? La Iglesia protestante, y sobre todo desde Lutero, afirmó que muchos de estos sacramentos y otros más habían sido usados como instrumento de negocio. Era una forma de que la Iglesia, el clero, tuviera más ingresos. Esta crítica de Lutero está en su libro de 1521 que se llama El cautiverio babilónico de la Iglesia. La Iglesia sumergida en ese ritualismo y sacramentalismo, engañada para suponer que si no paga, la Iglesia no le da el sacramento y si no tiene el sacramento, pues se va al infierno. Está cautiva, como Israel estuvo cautivo en Babilonia, símbolo de la religión falsa. De ahí que la Iglesia evangélica se quedó básicamente con dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. La discusión no se agota allí porque, por un lado, veremos que habrá que volver a discutir entonces el significado de la palabra sacramento. Pero también hemos de ver que, aunque la Iglesia protestante se queda con dos sacramentos, viene todavía con una herencia, cargando una herencia muy pesada del romanismo, porque en la práctica hace sacramentos otras cosas. En teoría solo hay dos, pero en la práctica hay más. Y además la manera de ejercerlos, de administrarlos, se parece en muchas denominaciones más al aspecto católico que al reformado, ¿no? Entonces, bueno, lo comento porque son temas, ¿no?, que nos van a permitir ahondar, ampliar, hacernos preguntas. Entonces, la postura de Brunner pretende estar en un equilibrio.
El sacramento no es un signo sensible que confiere gracia, pero tampoco es un símbolo meramente vacío. Es un acto que involucra la decisión de la persona que se bautiza. Y por tanto involucra la conciencia. ¿Sí? Y al involucrar la conciencia, pues trae bendición. No es solamente un símbolo que hago porque pues, es una ordenanza. Es un símbolo que hago porque el hacerlo me da una conciencia del beneficio que estoy recibiendo, no por el acto en sí, no por el aspecto sensorial per se del sacramento, sino por lo que implica la decisión de llevar a cabo el símbolo. Me voy a explicar mejor. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 3, está hablando precisamente de la equivalencia entre la historia del diluvio y el bautismo, algo que tocamos al inicio de nuestra plática. ¿Traes un borrego, 2 borregos, 10 borregos? ¿Verdad que no? Parece que ciertos pecados solo podían ser retribuidos con la expulsión de la comunidad, será cortado de su pueblo, o con la muerte. ¿Verdad? No, yo no veo holocaustos que puedan ofrecerse para el perdón de ciertos pecados. ¿No? Yo creo que eso es algo terrible, si es que estoy interpretando bien, ¿no? A lo mejor no se manejó así, pero... Por eso en muchas iglesias, si tú cometiste tal acto, pues no eres salvo. A lo mejor eras salvo, pero ya no eres salvo. O en este momento, si te mueres, no eres salvo. Por eso la importancia de lo que dice Brunner, el bautismo es para una vez en la vida. No porque se pierda o tú te pierdas, sino porque no se necesita hacer muchas veces. Con una vez es suficiente porque te estás entendiendo y te estás comprometiendo a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces cada vez que fallas, no es que ahora soy parte del cuerpo, pero al rato peco, ya no soy parte del cuerpo. Me arrepiento y otra vez soy parte del cuerpo. Volví a pecar, ya no soy parte del cuerpo. No hay ninguna escritura en la Biblia que nos dé semejante panorama, ¿no? Y que además requeriría estarse bautizando a cada rato, ¿no? Entonces, como les decía, en esos siglos fue un problema, sobre todo frente a las persecuciones. Porque cuando ciertos hermanos e incluso obispos, para no morir por cristiano, finalmente dijo, eso de estarse bautizando a cada rato y cambiándose de iglesia, el que se bautice por segunda vez, pena de muerte, ¿no? Y esta condena continuó hasta los tiempos de la Reforma. Solo así podemos entender mejor por qué muchos de los hermanos, sobre todo anabaptistas, fueron asesinados, ¿no? Recuerden que la Reforma, aunque surge con Lutero, no es un grupo homogéneo. En realidad hay muchas reformas, hay muchos grupos reformados. Y una de las alas más radicales de la Reforma son los anabaptistas, o sea, los que pues estaban presentes las leyes de Justiniano. Muy bien, hasta aquí dudas, comentarios. Sí. En cuestión de los anabaptistas, A ver, si le pasan el micrófono, pensando en los compañeros a la distancia. sí, en cuestión de los anabaptistas, después ellos se dividieron, hay alguna subdivisión de ellos y que piensen de la misma manera en cuestión del bautismo. Bueno, todos los anabaptistas tendrían que pensar en lo que dije ahorita del bautismo, ¿no? Ahora, los anabaptistas como tales, como surgieron en el siglo XVI, no existen ya. No fueron un movimiento tampoco homogéneo, más disperso que las otras iglesias reformadas,
porque las otras iglesias reformadas surgieron en una relación con el Estado. Todas las iglesias protestantes surgen en una íntima trabajo y acuerdo con el Estado. Es el Estado el que decide quién puede ser pastor, si te prestan o no te prestan una iglesia. Es el Estado quien mantiene a los ministros de los impuestos, hasta la fecha en la iglesia luterana, anglicana, ¿no? Entonces, y el protestantismo nace a la par, combinado con un sentimiento y una ideología nacionalista. Es la iglesia luterana de Alemania, es la iglesia de Dinamarca, es la iglesia de Inglaterra, es la iglesia de Suiza, ¿no? Mientras que los anabaptistas dicen, nosotros no tenemos que pedirle permiso al gobierno de reunirnos, el gobierno no puede decidir quién va a ser el pastor. Nadie puede ser forzado a venir a la iglesia, como sucedía en las otras ramas del catolicismo y del protestantismo, que venga el que quiera. Entonces, toda esa libertad hace que los anabaptistas sean grupos dispersos, independientes. Desgraciadamente, muchos, y muy al estilo de las iglesias neopentecostales, cayeron en excesos. Algunos empezaron a profetizar, y el grupo más, digamos, desviado, quizás de los más desviados, en la ciudad de Münster, profetizó la Nueva Jerusalén y estableció en Münster la Nueva Jerusalén con su profeta y toda la cosa, ¿no? Cometieron excesos, tiranías, de tal manera que los ejércitos del obispo católico de Alemania del Sur sitió la ciudad y los mató a todos, ¿verdad? Meno, uno de los anabaptistas, logró salvar lo mejor del anabaptismo y volver a formar un grupo anabaptista llamado los menonitas, ¿verdad? Entonces, el grupo que sobrevivió de los anabaptistas son los menonitas. Y sobrevivió a diferencia de los demás grupos protestantes con una filosofía pacifista. Mientras Zwinglio, Lutero, Calvino pensaban que había que tener ejércitos y enfrentar a los ejércitos del Papa y hubo guerras de religión, los menonitas siempre dijeron, un cristiano no puede pelear, no puede tomar la espada, es mejor dejarse matar que matar, ¿verdad? Y bueno, hasta la fecha existen los menonitas, aunque, pues al igual que muchas otras iglesias de la Reforma, ya los contemporáneos, divididos en varias corrientes, desde los más tradicionales hasta los más liberales, incluso casados con ideología de género y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y quizás las ramas menonitas alemanas en Norteamérica, pues son las que más conocemos, ¿no? Junto con los Amish, hicieron comunas para vivir aparte, ¿no? En México estuvieron muchas comunidades en Chihuahua. Por el hostigamiento del gobierno y los católicos, la mayoría ha emigrado a Rusia, pero pues aquí estuvieron, ¿no? ¿Y ellos no bautizan a los niños? No, una anabaptista no bautiza niños. Pero los menonitas, los Amish. No bautiza niños. Ok, tenía una... Solamente para confirmar, en el pensamiento de la teología de Bullman, para él no entra o no es, no comulga con el bautismo infantil. ¿Quién? ¿Brunner o Bullman? Bullman. Bullman. Estamos viendo Bullman. A Brunner. A Brunner. Ah, ok. Bueno, Brunner no comulga con el bautismo de los infantes por el hecho mismo de tener un acto de conciencia. Esto nos ha traído, bueno, genera también fronteras entre las denominaciones en cuanto a la interpretación, porque efectivamente, pues por ejemplo, nosotros como iglesias presbiterianas, nosotros aceptamos el bautismo infantil, y en la iglesia donde estoy pastoreando tenemos hermanos de la iglesia interdenominacional, y ahí tenemos la tensión entre ellos, porque nosotros creemos
terminamos de comulgar y trabajar unidos respetando ese pensamiento de los hermanos. Pero sí lleva, por ejemplo, en nuestros tiempos actuales, una tensión también teológica en las iglesias, porque cuando nuestros varones o hijas se casan con los otros hermanos con ese pensamiento de doctrina, siempre genera una tensión. Y aquí es donde yo creo que, en cierta forma, como pastores, pues tenemos que trabajar, ¿no? En el sentido de que, pues, yo creo que la persona en el pecado es difícil tener un acto de conciencia. Será imposible tal vez tener un acto de conciencia, considerando que nuestro mismo pecado por herencia nos condena. Sí es importante en este caso tal vez me gustaría que viéramos, además de Brunner, algún otro teólogo que tenga también la teología en donde nos confirme el bautismo de los infantes, y podríamos tal vez ahí reafirmar mucho nuestros conocimientos bíblicos, y tal vez nos ayuda también a separarnos un poco de nuestros dogmas, ¿no? Porque eso nos amolda y nos presiona. Yo en mi caso he tratado de comulgar, pero sí viene a ser una presión, ¿no? La tradición de la iglesia es bautizar desde los infantes, eso es uno. Otro de los problemas que tenemos en la iglesia es que por tradición, ¿no?, hay que rebautizar, porque si vienes principalmente de la iglesia católica, tú tienes que rebautizar porque ese es el pensamiento, y es importante los conceptos. El concepto, en el momento que hablamos sobre el cristianismo a nivel mundial, en el cristianismo están contemplados todas las denominaciones protestantes, incluyendo la iglesia católica. Y al menos en lo personal, respetar, por ejemplo, el bautismo de la iglesia católica, yo les he hecho la pregunta a los hermanos, en nombre de quien bautizaron. Y en ese sentido, les digo, si ha sido en el nombre de quien creemos, creo que es importante respetar ese bautismo, porque esa es parte del trabajo de ampliar nuestros horizontes doctrinales en cuanto a la interpretación de la Biblia. Y eso que Muy bien, yo creo que esta parte del comentario y la pregunta nos llevan al aspecto práctico, ¿no? Ya tocamos un poco de aspecto histórico, teológico, pero este es un aspecto muy práctico, creo que vale mucho la pena. Primero recordemos con Juan Wesley. La comunión. Y también Pablo, en Romanos 14, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de opiniones. O sea, si tú crees de una manera y tú de otra, juntémonos, ¿verdad? Y él pone dos ejemplos, el de guardar el día o el de comer ciertas cosas. Dice, pues, si uno cree que hay días especiales, que los guarde. Si uno cree que todos los días son iguales, así está bien. Si alguien cree que no ha de comer ciertas cosas, pues que no las coma, y otro cree que hay que comer de todo, pues que coma de todo. Entonces, aceptarnos así como somos, yo creo que es el primer paso, ¿verdad? Qué bueno que el hermano pues, nos da testimonio de que conviven hermanos paidobautistas, o sea, que bautizan niños, con hermanos que no creen en el bautismo de niños, pero están juntos. Eso es excelente. Yo creo que esa es la parte más importante. Y no contender para opiniones. Sin embargo, y sin contención, para no caer en contradicción, ¿verdad? Y sin contención, el creyente debe aspirar al crecimiento. O sea, digamos, en el ejemplo de Pablo, cuando dice recibid al débil en la fe, uno que cree que no ha de comer más que legumbres y otro que cree
que come de todo. ¿Cuál sería el débil y cuál sería el más maduro? Siempre vamos a tomar el lado que nos favorece. No, en el ejemplo de Pablo, el que come legumbres, ¿no? O sea, hay una parte en la que él tiene que crecer, que es comprender que Dios ha santificado todas las viandas y que la relación con Cristo es más de una actitud del corazón que de lo que comes o no comes, ¿no? Ese es el débil, digamos. No lo vamos a criticar, no lo vamos a expulsar, ni siquiera nos debemos de pelear de acuerdo con el pasaje, pero ojalá que algún día él madurara y se sintiera más libre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que dilucidar quién es el débil y quién es el maduro, si el que bautiza niños o el que no bautiza niños, ¿no? Por supuesto que de entrada, pues cada quien va a decir, no, pues yo soy el mero, ¿verdad? Pero, ok, si más adelante usted nos puede sugerir algún teólogo que argumente en favor del paidobautismo, está bien. O sea, ¿cuáles son las iglesias o algunas de las iglesias que son paidobautistas? La iglesia romana, la iglesia griega, la iglesia anglicana, la iglesia metodista. O sea, yo provengo del metodismo, yo vengo de una iglesia que bautiza niños. La iglesia presbiteriana, etc. Obviamente hay otras que no, ¿verdad? Iglesia bautista, creo nazarena, pentecostales, etc. Bien, ahora, hay algunos argumentos que habría que repensar. Ahorita el hermano nos invitaba, ¿verdad? Algo así dijo, ¿verdad? Repensar argumentos, definiciones, ¿no? Entonces, una de ellas que suena muy interesante de reflexionar es, los hijos de los creyentes nacen en la gracia, dijo. Sí. Cuando, por ejemplo, hay dos perspectivas. Perdón, Sí. por los que están lejos. Sí, en el sentido de que cuando una persona viene al Evangelio, no nacido en una familia creyente, es un escenario en donde de manera particular y de acuerdo a nuestra enseñanza, pues es necesario bautizar y si es que no ha sido bautizado. Y nosotros creemos en la iglesia presbiteriana, por ejemplo, que los hijos son parte de la gracia y por ese hecho mismo de que nace en un hogar creyente, padre creyente, madre creyente, no es que realmente tenga él que reciba la salvación por gracia, pero creemos también por fe las palabras que hay en los diferentes textos de la Biblia y principalmente en el libro de los Salmos, cuando nos menciona que herencia de Jehová son los hijos. Y en ese sentido de la palabra nosotros creemos, y así lo aceptamos, de que son parte de esa gracia que Dios nos concede y los hijos a la vez tendrán que aprender, y ahí tal vez yo entendería muy bien lo que usted explicaba, que hay cosas que se dan y no lo entendemos. Posteriormente lo entenderá, y es como el caso del bautismo infantil, que es un acto no consciente para el bautizado. Claro. Bueno, yo habría varias preguntas, sin afán de discutir, porque ya explicamos que por un lado no es de pelear, pero por otro de enriquecer con las opiniones y todo, en toda libertad. Nuestro hermano nos aclara, y creo que estamos totalmente de acuerdo, el hijo del creyente, no por ser hijo del creyente, es salvo. Estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Al decir que está en la gracia, no estamos diciendo que está salvado. Ok, entonces quizá la pregunta sería, ¿qué le aporta al hijo del creyente bebé? Estamos hablando de bebés, no de niños de 7 años, 10 años, ¿verdad? ¿Qué le aporta el ser bautizado? Yo creo que lo que le aporta al bebé o al recién nacido de una familia creyente es esa responsabilidad que los padres tienen en relación con Dios, en relación a su descendencia. O sea, al bebé no le aporta nada. Sí, le aporta esa fe que los padres tienen. No, al bebé, sí. La fe de los padres beneficia al bebé. Sí, claro, beneficia al bebé. Yo, en el sentido de que... Perdón, Sí,
Sí, yo aquí lo oigo muy bien. Okay. ¿Qué es lo que le aporta al hijo, ¿no?, que nace en una familia creyente? Pues esa gracia. O sea, en el sentido de que creyendo en la palabra misma, y hacía yo referencia al libro de los Salmos, porque todo lo que nace, en este caso nuestros hijos nacen, y nosotros, yo en lo personal, cuando estoy con mi esposa, cuando pedimos a nuestros hijos, se lo pedimos a Dios, no se lo pedía a otro, se lo pedimos a Dios. Y cuando Dios nos los concede, creemos que viene de Dios, Claro. y pertenece a Dios. Y en ese sentido de pertenencia, en ese concepto muy personal, creemos que nosotros como padres debemos de aportar y proveer como responsables de los hijos, guiarlos por el camino. Y ahí viene algo muy importante en el libro de Proverbios cuando habla y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto son elementos posiblemente periféricos, pero determinantes en la concepción de que a los pequeños pues se les debe de ministrar el bautismo por ese hecho. En general estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. Ahorita ya haría más preguntas, pero Hugo quiere intervenir desde hace rato y no lo dejamos. No. Sí es importante lo que comenta, porque es cuestión práctica, y más con nosotros como la Iglesia Presbiteriana. Creo que algo que añadiría a esto es la concepción en la Iglesia Presbiteriana, que creemos que la circuncisión o más bien el bautismo sustituye a la circuncisión. Y cuando leemos en las Escrituras, así lo entendemos nosotros, creo, que la circuncisión era para los niños en particular, creemos que el bautismo es aplicado a los niños. Hay algunos textos como los que comentó el hermano, pero creo que no había un poco analizado un poco lo que comentó usted, que como a veces como protestantes vamos a un extremo, lo que habló del péndulo, o sea, no es esta parte, pero mi postura es esta, y creo que lo que llevamos es el símbolo de una adhesión a un pueblo, como a un pueblo. Por eso es que en la conciencia de la Iglesia Presbiteriana se puede bautizar a infantes para hacerlos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo como tal, ¿okay? No creemos que el bautismo salva como tal. Hay algunos textos que recuerdo que se citan mucho cuando en el libro de los Hechos, cuando se bautiza la familia y que todos en la familia creyeron y fueron bautizados, entendemos o damos por entendido que probablemente había infantes, y también los infantes fueron bautizados en ese sentido. Entonces, porque la promesa es para nosotros y para vuestros hijos, así se lee en las Escrituras. Entonces, creo que esta es la parte que, en cierta forma, en la práctica tenemos estos tipos de cuestiones. Realmente entendemos que es cuestión de conciencia, entendemos que, como lo dijo usted, tenemos que pasar por el bautismo para una frontera de un antes y un después, pero en la práctica nos encontramos con estas situaciones de que los padres quieren bautizar, y ¿qué hacemos cuando la iglesia tradicionalmente presbiteriana pues bautiza a los niños? Yo les sugiero lo siguiente: para terminar a las 2 a más tardar, respeto a su tiempo y por los que no llegan temprano, que ustedes sí llegaron, a las 2, ¿no? Pero el tema amerita mucha más plática. Entonces, ¿qué les parece si dejamos algunas preguntas y algunas ideas en qué pensar para que traigamos material, traigamos argumentos y lo retomemos, ¿no? Les voy a dar una lluvia de preguntas para que cada quien las trabaje, ¿no? Una, ¿qué posibilidad existe de que nuestra costumbre de bautizar niños solo sea una continuidad de nuestra costumbre católica? Obviamente no de nosotros como individuos, estoy hablando históricamente de nuestras iglesias, ¿no? Si nosotros venimos de una iglesia que bautizaba niños, pues a lo mejor lo seguimos haciendo porque así lo acostumbramos desde siempre. Entonces, sí, ¿qué posibilidad que el origen o la razón detrás de todo esto no sea más que una continuidad de la idea católica? Esa es una pregunta. Pero otras preguntas, retomando de lo que decía el hermano para hacer esa lluvia,
herencia de Jehová son los hijos, pero siempre o solo los bautizados, ¿no? O sea, o para que sean de herencia de Jehová los tengo que bautizar, o si no los bautizo siguen siendo herencia de Jehová, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que yo hacía hace rato es, ¿qué aporta al recién nacido el ser bautizado? ¿Le da algo? Y su contraria, si no bautizo a mi hijo recién nacido, ¿qué pierde o qué le puede pasar? ¿No? Otra, decía Hugo, el bautismo es la equivalencia de la circuncisión. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero la pregunta va en este sentido. El judío nacía físicamente y se circuncidaba físicamente. El cristiano nace espiritualmente y su circuncisión es espiritual. Entonces, ¿hasta dónde sería válido aplicarlo a los niños físicamente hablando? Porque se entiende, pues, el pueblo de Israel es un pueblo físico y uno nace físicamente al pueblo de Dios, pero en el mundo, en el reino, no se puede nacer más que del agua y del espíritu. Entonces mis hijos, por más cristiano que yo sea, mis hijos nacen no salvos, o al menos con la necesidad de que, llegados al uso de razón, tengan que decidir por Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué gracia es la que están recibiendo? Porque la palabra gracia también es muy, muy compleja. De hecho, ahorita en mis clases del seminario presbiteriano les dejé de leer un libro de la gracia que va desde un análisis del Nuevo y el Antiguo hasta pasando por todos los siglos, ¿no? Cómo se trabajó el concepto de gracia. Pero cuando digo que si los bautizo tiene gracia, ¿qué gracia es? Si no es salvo, ¿qué gracia es? Ahora, que los padres tenemos que educar a los hijos en el Evangelio, eso no se discute. O sea, todos los padres creyentes no solo tendríamos la obligación, sino la aspiración, el deseo de que nuestros hijos crezcan en Dios, conozcan a Dios, sirvan a Dios cuando crezcan. Eso, pues, definitivamente, ¿no? Aunque yo no los bautizara, es mi anhelo y es mi tarea. Entonces, son algunas preguntas, ¿no? Y otra más. Ok, vamos a tomar de momento afirmaciones como, bueno, Hugo decía, a lo mejor cuando el carcelero se bautizó había bebés, a lo mejor sí, pero como no lo dice, no puede ser una prueba positiva. O sea, decir, no, aquí dice que había un niño de 3 meses y lo bautizaron, ¿no? Es una hipótesis. ¿Qué argumentos bíblicos, así versículos directos, ¿no?, habría para bautizar al niño? Sobre todo del Nuevo Testamento. Y digo del Nuevo por lo siguiente, no porque yo no crea en el Antiguo, sino por lo que ya acabo de decir, que ciertamente el niño nacido en Israel era parte del pueblo de Dios y era circuncidado a los 8 días, pero no olvidemos que es un pueblo físico y se nace físicamente, y la señal que recibe es física, ¿no? Pero en el caso del nacimiento a un pueblo espiritual, o sea, mi hijo nace y yo soy cristiano, pero aunque él nació de mí, él no forma parte de la iglesia, ¿o sí? Porque podríamos decir, bueno, mis hijos sí son parte de la iglesia, y entonces significaría que además de la conversión hay otro camino para ser parte de la iglesia, ¿no? O sea, porque una primera tentación es, no, pues si son mis hijos y los llevo a la iglesia, son parte de la iglesia. Sí, de la iglesia física, como comunidad visible, ¿verdad? Pero ¿pertenecen al cuerpo de Cristo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? No solo en cuanto al bautismo, quienes creen en el rapto de la iglesia también creen que los bebés de los cristianos se van a ir en el rapto, ¿no? Entonces, ¿el niño forma parte de la iglesia o no? Y si sí, ¿por qué? ¿Verdad? Yo creo que ahí va muy ligado, efectivamente va ligado entre el bautismo, y tal vez podríamos incluir algo entre el bautismo de los infantes y la salvación de los infantes. Porque yo creo que ese es el pensamiento que predomina, no ahorita, nos ha predominado por siglos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de bautizar a los infantes? Yo creo que
va más la preocupación en relación a su salvación. Yo creo que es lo que en nuestras denominaciones históricas está arraigado, el asunto de la salvación. Más que el bautismo, yo creo, es la salvación. Como el caso de la Iglesia Católica, pues es nuestra raíz, que es básico bautizar a los infantes de manera urgente, ¿no? Eso es determinante. Y posiblemente ahí venga una raíz en las denominaciones en cuanto a bautizar a los infantes. Y la pregunta básicamente radica en la salvación. Claro. Porque no tanto es el bautismo, si el bautismo es un símbolo de la gracia de Dios y es la premura. Entonces, si un bebé no ha sido bautizado, entonces no pertenece a, y entonces es la preocupación. Y claro, es donde está arraigado. Pero ahí tomen en cuenta las variantes de la pregunta, porque miren, por un lado, alguien que crea en el texto de los niños es el reino de los cielos, el niño no se va a perder, ni tampoco se necesita bautizar. Ahora, en el caso de la postura, o las posturas calvinistas, porque hay varias, habría que preguntarse, por un lado está el argumento de todos nacimos en la total depravación, entonces el niño es un total depravado y perdido. Pero por otro lado, está predestinado, y aunque esté totalmente depravado, pues implícitamente está salvado, porque está predestinado, pero no puedo saber si está predestinado o no, y no por ser mi hijo ya está predestinado. Entonces, otro argumento en la Iglesia presbiteriana es que bautizarlo es hacerlo parte del pacto. Pero, ¿qué argumento hay del Nuevo Testamento? ¿No? ¿Y de qué pacto estamos hablando? Porque si estoy hablando del pueblo de Israel, sí, el niño judío y circuncidado es parte del pacto. Pero en el Nuevo Testamento, ¿de cuál pacto es hecho en automático un niño? Entonces, sí está así, está bonito para trabajarlo, ¿no? Y que se traigan argumentos. Porque a fin de cuentas, digo, ¿por dónde empezamos, no? No nos vamos a pelear por eso, estamos juntos. Si algunos hermanos aquí bautizan niños y otros no pasa nada. Pero vale la pena y tiene implicaciones de otras cosas, ¿no? Y lo comento, hermano, porque esto ha generado divisiones. Sí, esto ha generado divisiones. En la Iglesia trato de que sea abierta y necesitamos comulgar con las diferentes denominaciones. Claro. Digo, porque hacemos un sectarismo en cuanto al pensamiento, y en vez de unirnos como pueblo creyente, nos separamos. Uno, el bautismo es un concepto que somos muy cerrados, indistintamente si bautiza infantes o no. Eso nos separa y no nos une, ¿no? Y cuando pensamos en el aspecto de que es el pueblo de Dios, que es el que cree y es el que lee, pues debemos de buscar esa unión. Y yo creo que nuestras tendencias del pensamiento teológico en sus principios, yo creo que generaron una cima, y lo que tenemos que buscar nosotros ahora es quitar esa cima, ¿no? Rellenar esa cima. Y es importante lo de Wesley, y yo creo que necesitamos seguir trabajando, porque quien conoce de la palabra, indistintamente qué denominación profesa, sabemos de quién viene, ¿no? La salvación para nosotros. Sí, claro. Y eso es lo que debemos de trabajar, y no ha sido fácil. No ha sido fácil buscar la armonía, ni cambiarle el pensamiento a nuestros representantes históricos de nuestra iglesia, ¿no? Y esto, y uno luego entiende por qué había anabaptistas, no eran los rechazados de otras denominaciones, porque ya y tuvieron que congregarse, porque pues, si aquí no cumples, eres expulsado, y si aquí no cumples, eres expulsado. Y la intención de la iglesia cristiana es poder mostrar el amor de Dios. Yo creo que en eso radica muchas de las cosas. Antes de que pueda yo defender mis principios o mis dogmas, yo creo que tenemos que ver a Cristo, ¿no? En ese sentido, y buscar esa fraternidad. Yo creo que es el trabajo que nos toca hacer. Y en eso fallaron las iglesias reformadas, ¿no? Porque si un puritano, un anabaptista, no se arrodillaba a tomar la Santa Cena, pues iba a la hoguera, ¿verdad? O sea, una diferencia doctrinal. Claro, hay cosas en las que se parece el bautismo de infantes católico y protestante en el hecho de que se pide un compromiso a los padres y a los padrinos de educar al hijo en la fe.
Pero también hay grandes diferencias. En la Iglesia Católica, a través del bautismo, el niño es parte de la Iglesia y se le borra el pecado original. Pero en la Iglesia Protestante no se supone que al niño se le borre el pecado ni nada parecido. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué le aporta bíblicamente al niño el ser bautizado? Bueno, trabájenlo. Yo quisiera insistir en un aviso. La celebración del día 26 de la Biblia del Oso, el culto magno, no es una actividad que alguien organizó y a la que nosotros estamos invitados. Es una organización nuestra. Es ante todo, yo quisiera que lo vieran ante todo como una reunión de iglesias. Aquí nuestro hermano Víctor nos pasa suficientes folletos para que usted pueda llevar los que guste. Si quieren pasarlos, tomen los que gusten. Véanlo como una... esperamos iglesias y pastores invitados, pero ¿quiénes son la base? ¿Quiénes son los que organizaron? Pues nosotros, las iglesias en comunión. Entonces, si ustedes no llevan a su iglesia en comunión, ya no vamos a estar en comunión. Ahí sí ya no va a haber comunión. Hermanos a la distancia, también va para ustedes. Tenemos que comprometernos en esos cultos unidos. Hay iglesias como la Inter, hermano, que usted mencionaba hace rato. Cuando el secretario de un distrito dice, hay culto unido, todos los pastores con todas sus iglesias van, disciplinadamente van. Y nosotros no, por no ser tan exigentes, luego parece que nos aprovechamos. Entonces, hermanos, les conmino, esa sería la palabra, para que el miércoles estemos ahí con nuestras iglesias como la base de esta celebración. Sí. Bueno, hay una previa, pero la del culto la voy a dar yo. Esa es como a las 5:30, la primera. Y a las... Yo creo que hay que hacer otro, aunque sea para redes sociales, donde se diga de la predicación que vamos a dar nosotros, ¿no? Para que no se entiende, ¿verdad? Bueno, no se sabe. Sí, ahorita vamos a compartirlo. La predicación del culto de las 7, esa me corresponde a mí, entonces. Y pudiera ser también que en redes sociales pudiéramos avisar que vamos a recoger una ofrenda Para el timbre. Para el timbre. Ok. Muy importante, sí. Alguien que pudiera comentarlo con nuestra hermana Areli, que nos está ayudando en todo esto. Sí, en redes sociales podemos subir el detalle del programa de las 7. O sea, porque vamos a tener una lectura de un mismo pasaje en Biblia del Oso, en griego, en latín y en una versión moderna y en idioma indígena. ¿Va a haber alguna venta de... Va a haber venta de libros, sí. Reina Valera 1900... La del Oso todavía no, porque la estamos esperando para octubre, noviembre, que lleguen de España, las que ya son conmemorativas. Entonces, mejor esperamos, ¿no? Para que tengan la conmemorativa de los 450. Pero sí...